Muy bien, ¿y qué recomiendan las últimas guías para el manejo de la candidiasis invasiva? Bueno, el último consenso de la ITSA recomienda las equinocandinas como primera línea de manejo. También las guías recomiendan intentar tipificar la especie puntual de cándida para asegurarse que no sea resistente. Ok, ¿y cuáles son algunas de las pruebas que podemos utilizar para tipificar a nivel de especie? Hay métodos morfológicos, bioquímicos, de secuenciación y también está el Malditov. Ok, ¿y sabes qué es el Malditov? Sí, claro, es una prueba, ¿verdad? Que se utiliza para lo que estábamos hablando. Pues buenísima, ¿no? Es un poco... pero no, es buena. A veces, ¿no? Ninguna tiene sus limitaciones, ¿verdad? Pero bueno, cuando se conoce, cuando se siguen las indicaciones, porque hay unas indicaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, sí, pero sí se sirve y tiene sus pros y sus contras, pero bueno, sí, y hay una serie de pasos que se siguen y sí, eso fue más o menos lo que leí. Bueno, les cuento que esa parodia que acaban de ver en realidad está basada en la vida real, como suelen pasarse estas parodias. Pero esta parodia puntual está basada en lo que me pasó a mí. Yo hace algunos años, cuando todavía era estudiante de medicina, estaba en una rotación de infectología que me encantó. Y yo me había leído un montón de guías y me sabía un montón de detalles así avanzados. Entonces, un día en la revista me comenzaron a preguntar y yo sentía que me las sabía todas realmente. Y estaba respondiendo todo y tráquete, tráquete. Y de la nada me lanzan la pregunta que es probablemente la más sencilla de todas las que me han lanzado, que es, bueno, y esta prueba que usted acaba de mencionar, ¿qué es? Y yo, No lo sé, tú dime. lo chistoso es que cuando me metí a internet intenté averiguar esta prueba que era para decir algo, terminé igual de perdido. Porque si ustedes buscan en internet Multituf, esto va a ser literalmente lo primero que les aparece. Entonces, dice, se denomina MALDI por sus siglas en inglés Matrix Assisted Laser Disruption Ionization o distorsión ionización láser asistida por matriz y TOF por el detector de iones que se acopla al MALDI y cuyo nombre procede también de sus siglas en inglés Time of Flight. Técnica desarrollada en el 87 por el ingeniero japonés Koichi Tanaka, consiste en una ionización suave del analito que provoca la vaporización de intactas moléculas termolábiles no volátiles tales como proteínas y lípidos en un rango de peso molecular entre 2 a 20 kilodaltons a un relativo bajo costo y resultado inmediato. Entonces nada, lo que yo quiero hacer con este video es simplemente traducirles eso que acabamos de leer al castellano, a un idioma que todo el mundo pueda entender. Así pues, para eso lo primero que quiero hacer es darles una analogía. Y la razón de eso es porque, en mi opinión, las analogías son de las mejores herramientas pedagógicas que tenemos para deconstruir temas muy complejos, temas como el Malditov. Entonces les voy a compartir a continuación una analogía que yo me inventé. Es un poco extraña, pero creo que funciona bastante si me siguen la corriente. ¿Listo? Entonces, la analogía es la siguiente. Quiero que imaginen que ustedes acaban de entrar a un concurso de identificación de objetos. ¿Listo? Es un concurso donde les toca decir, ese objeto es tal cosa. Pero este concurso es difícil porque tiene una serie de reglas. Entonces, lo que van a hacer los del concurso es que van a coger objetos de su cuarto, objetos como por ejemplo como esto, y lo van a meter dentro de una caja. Pero esa caja, ustedes tienen que adivinar lo que hay dentro de la caja. Pero hay varias condiciones. Primera condición, no pueden tocar lo que hay dentro de la caja. ¿Listo? No pueden interactuar con lo que hay dentro de la caja. Es decir, no pueden tocarlo, no pueden verlo, no pueden morderlo, no pueden comerlo, no pueden hacer nada, no pueden hacer nada de eso. ¿Listo? No pueden como tal tener acceso a eso dentro de la caja. Pueden tocar la caja y eso, pero aparte de eso, nada más. ¿Listo? Entonces, ustedes después de un tiempo comienzan a pensar y dicen, ya se me ocurre alguna manera de jugar este juego. Y dicen, bueno, entonces lo que puedo hacer es que yo puedo coger la caja y la puedo botar al piso. Eso no rompe ninguna regla. Listo, la puedo botar al piso. Y al botarla al piso, va el objeto que está dentro, va a caer, le va a pegar al piso y va a sonar. Y luego yo puedo coger ese sonido, que por ejemplo en este caso sería así, y puedo decir, eso me suena mucho a acero. Entonces yo sé que la única cosa que tengo de acero en mi cuarto es este termo, entonces debe ser el termo. Y lo mismo con todos los demás objetos. Si esto cae y suena algo así, ustedes dicen, esto me suena que es como esa bolsa que tenía por ahí, que era de papel cartón, etcétera, etcétera. Bueno, el Malditov más o menos es eso. ¿En qué sentido? Que el Malditov, bueno, voy a devolverme a cómo funciona un Malditov, les voy a explicar paso por paso y luego les voy a explicar por qué se parece a lo que les acabo de contar. Entonces, en el Malditov, el objetivo final de un Malditov es capaz de coger una muestra y de decir, mire, lo que tenemos aquí es X microorganismo. Ese es el objetivo
primordial del Malditoff en el ámbito clínico. ¿Cómo hace eso? Bueno, pues primero que todo nos partimos de la muestra. La muestra usualmente va a ser un cultivo donde el organismo creció, pero también hay ocasiones en donde, por ejemplo, yo tengo una muestra de orina o de líquido cefalorraquídeo. Esa muestra que todavía yo no he cultivado, le puedo aplicar algunas soluciones para quitarle todas las otras células y todas las otras proteínas que no son relevantes del microorganismo, y luego sí cojo esta solución y la llevo al Malditoff. ¿Listo? Pero como tal, el Malditoff lo que hace tiene varios pasos. El primero de ellos, que en realidad no tiene nada que ver con la analogía, pero te los cuento como para que lo entiendan, se llama la desorción. ¿Qué es desorción? Es sacar. Desorción es eso, yo cojo a lo que está adentro y lo saco para afuera. Entonces, en la desorción lo que hacen es que cogen a lo que llaman la matriz y meten adentro de la matriz, imaginemos que esta es la matriz, y meten adentro de la matriz a la muestra del microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa matriz? Va a hacer una desorción de sus proteínas. Lo va a sacar las proteínas y las proteínas se va a asegurar que estén afuerita metidas ahí en la matriz. ¿Listo? Eso es como el primer paso. Eso no tiene nada que ver con la analogía. ¿Qué es lo que sí tiene que ver con la analogía? El segundo paso, que es la ionización. En la ionización, lo que el Malditoff va a hacer es que le va a pegar a esta matriz con un rayo láser. ¡Con su rayo láser! Ese rayo láser, en nuestra analogía, viene siendo cuando yo cogía la caja y la botaba hacia el piso. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el rayo láser lo que va a hacer es precisamente va a ionizar a las partículas, a las proteínas, y va a hacer que salgan volando. Pues en nuestro caso era para abajo, en este caso es para arriba, pero es el mismo concepto. Entonces, estas partículas van a salir volando y van a llegar a un detector. Ahora bien, ¿cuál es la clave? Al yo ionizar a las partículas, las voy a efectivamente dividir de acuerdo a su relación masa-carga. Entonces, van a haber algunas partículas que son más pesaditas y tienen mayor carga, que van a demorarse un poquito más. Es como en la vida real. Cuando yo boto esto y boto una pluma, pues la pluma se va a demorar un poquito más en llegar. Aquí va a pasar algo al revés. Las partículas más pesaditas con mayor carga van a ser más lentas en llegar y las partículas más rápidas pues van a llegar más rápido. El detector va a captar eso y va a generar como un patrón, va a identificar que, no sé, X número de partículas llegaron así de rápido, luego así, así, y estas que tenían X carga llegaron a esta velocidad, y va a detectarlo. De la misma manera que nuestro oído es capaz de detectar frecuencias cuando un objeto como este cae, y esas frecuencias y le generan como un patrón que en este caso suena pues así. ¿Listo? Entonces el detector va a generar un patrón. Este patrón en realidad se llama una huella proteómica. Pero bueno, detecta un patrón, como nuestro oído detecta un patrón. Y luego lo que va a pasar es que una computadora, que en nuestra analogía viene siendo nuestro propio cerebro, va a comparar esta huella, la huella que detectó del microorganismo, con las huellas que él ya conoce, los microorganismos que él ya tiene en la base de datos, hasta que encuentre uno que sea igualito y diga, entonces, por ejemplo, no sé, una huella que se ve así, y diga, esta huella es de microorganismo X. Esta huella se ve igualito, por lo tanto, concluye, este microorganismo que me acaban de mostrar es este microorganismo X. ¿Listo? Tal como nuestro cerebro hace de decir, mire, esto me sonó así, yo he escuchado este sonido antes en otra cosa, pero me parece parecido, entonces por lo tanto debe tratarse de esto. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué últimamente hay tanto alboroto por esta prueba? ¿Qué es lo que hace que esta prueba sea tan especial? Bueno, dos razones principales. La primera de ellas tiene que ver con la información que es capaz de darnos. En infectología, que como yo les dije ahorita, esta prueba tiene su utilidad principalmente en pacientes infectados, la información es crucial. La información lo es todo, especialmente como yo les digo, en pacientes muy críticos, infecciones muy severas. A mí me interesa saber la información más detallada que se pueda. Por ejemplo, me interesa saber no solo el género del microorganismo que está infectando al paciente, es decir, no solo me interesa saber si es una cándida o si es un estafilo, sino que me interesa saber la especie, me interesa saber qué tipo de cándida y qué tipo de estafilo. Saber esa información va a cambiar drásticamente, o bueno, puede cambiar drásticamente el manejo. Es muy distinto tener una cándida albicans infectándome a tener una cándida auris o crucei o parapsilosis o la que sea. Y lo mismo con el estafilo. Además de eso, también a veces me interesa saber el perfil de resistencia. Porque claro, si yo le estoy dando un medicamento al paciente y ese medicamento, el patógeno es resistente,
pues a mí me interesa saber esa información para cambiar otro medicamento que no sea resistente. Eso es obvio, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que sí, efectivamente tenemos pruebas para darnos esta información, pero esas pruebas solamente tienen uno de tres problemas o a veces varios de los tres problemas. Primer problema es que son inconvenientes de realizar o son lentas, toman mucho tiempo. Esto pasa sobre todo, por ejemplo, con las bacterias. Si ustedes saben de bacterias, ustedes saben que tenemos un montón de pruebas que se basan en principios bioquímicos o metabólicos, que son capaces de decirnos, mire, esto se trata de tal especie, tal género, que son capaces de darnos esa tipificación. Sin embargo, esas pruebas son lentas. En conjunto, algunas son rápidas, pero la gran mayoría cuando las agregamos son lentas, toman tiempo. Y ese tiempo, como yo les dije, en infecciones severas es importantísimo. 2 días puede ser la diferencia entre que el paciente se muera a que se salve. Entonces, y ese tiempo que yo tengo para dar la terapia adecuada es fundamental. Y en bacterias ese tiempo no es muy bueno. Entonces, eso es simplemente un ejemplo, pero de cómo puede ser inconvenientes o lentas. El otro inconveniente es el costo. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas pruebas moleculares que se basan en principios de secuenciación o amplificación genómica que efectivamente nos pueden decir el género, la especie y el perfil de resistencia. Pero, de madre, ¿cuánto cuesta correr cada prueba? Eso ya es distinto. Y eso muchas veces hace que simplemente no se hagan. El costo, ¿no? Como vimos en sistemas de salud, en donde el costo también tiene que ver, y es un factor que entra ahí, pues hace que muchas veces estas pruebas no se utilicen tanto como se deberían utilizar. Entonces el costo es un problema. Y el tercero, que es parecido, va por la misma rama, pero es distinto, es la disponibilidad. Hay maquinaria y tecnología que simplemente no la tenemos fácilmente disponible y por eso no la utilizamos. Cuando tenemos que mandar una prueba a otro país o a un centro hospitalario extremadamente lejano y que sabemos que se va a demorar 4 días en ir y volver y que no tenemos resultados, muchas veces ni siquiera la mandamos. Entonces, de nuevo, aunque está la tecnología en algunas partes, simplemente no se utiliza por eso. Esta prueba, el MALDI-TOF, promete corregir a largo plazo estos tres problemas. ¿En qué sentido? Bueno, en cuanto a la conveniencia o a la rapidez, muchísimo. ¿Por qué? Porque una vez ya tengo la muestra, correr la prueba como tal se demora de 15 a 30 minutos. Rapidísimo, rapidísimo. El problema muchas veces es más la muestra que la prueba en sí. La prueba en sí dura 15 a 30 minutos y ya tengo la información ahí. Entonces, esto buenísimo. Comparado, por ejemplo, en bacterias, que en bacterias donde hay más información sobre esta prueba, a veces comparaban el rendimiento de una y la otra, era día y noche, mientras que el laboratorio por allí intentando hacer análisis con un montón de reacciones por ahí durando 48 horas, aquí ya a los 30 minutos ya la tenían lista. Entonces, eso es el primer punto. En cuanto al costo, el argumento es interesante, porque la máquina como tal no es lo más barato del mundo. Yo busqué por ahí y encontré que esta máquina cuesta alrededor de unos $300,000. Eso es costoso. Supongo que eso siempre van a haber más, como varias opciones en el mercado, pero esto es un costo bastante alto. No es más alto, por ejemplo, que el costo de un secuenciador. Un secuenciador sí es mucho más costoso. Pero, por ejemplo, que una PCR o ¿cómo se llama esto? Una PCR multiplex, tiene un nombre, un film array. Esos, si no estoy mal, creo que pueden ser incluso más baratos que esto, pero el problema, y aquí viene la clave, es que cada reactivo para correr cada PCR puntual es más costoso. Los costos que yo averigüé, por ejemplo, para correr una PCR rondan alrededor de entre los $2 a $10 por prueba. $2 a $10. Si ustedes tienen un hospital que esperan correr, no sé, esto 100 veces al día, 50 veces al día, dependiendo del tamaño, un montón de veces al día, este costo va a comenzar a subir y a subir y a subir. Entonces, el costo inicial de la PCR, que perfectamente pueden ser, no sé, $20,000, por darles un número, a largo plazo va a subir mucho con ese costo de cada reactivo. En cambio, en el MALDI-TOF, cada reactivo para correr cada prueba cuesta $0,50, 50 centavos. Entonces, el costo inicial es mucho más alto, pero de ahí en adelante cada prueba es mucho más barata. Entonces, por eso hay artículos que han hecho análisis costo efectivos de esto y dicen que a largo plazo el maldito es mucho mejor que otras alternativas. Entonces, eso es lo segundo, el costo. Y en cuanto a la disponibilidad, en este momento claramente no está disponible en muchos sitios, pero se cree que a largo plazo, cuando se convenza a los hospitales, a los centros hospitalarios, de, oiga, mire, esta prueba es muy buena, nos ayuda con un montón de cosas, y sí
toca poner mucha plata primero, pero después le va a ayudar a ganar plata a usted, la disponibilidad supone que va a aumentar. Bueno, y el otro argumento es que esta prueba cada vez más se le encuentran más usos, porque si uno lo piensa, esta prueba lo que hace es identificar proteínas, ¿cierto? Composición proteica. Y hay muchas cosas que se basan en proteínas. La proteína, al final de cuentas, es la manera en la que los genes se expresan. Entonces, cada vez más, lo otro que a mí me encanta de esta prueba, cada vez más le encuentran más cosas y uno puede ver todas las cosas que le van encontrando los usos a medida que uno va leyendo artículos más y más recientes. Entonces, por ejemplo, se han encontrado usos para la detección rápida de esporas en cosas de bioterrorismo. Detectar, cualquiera que haya leído este tema sabe que detectar esporas como en anthrax y eso es un enredo porque no solo es demorado, inconveniente y todo eso, sino que es riesgoso. Entonces se han creado protocolos para la detección rápida de esporas de bioterrorismo, por ejemplo por Bacillus anthracis, por el anthrax, a través del maldito de una manera rápida y segura. Entonces eso me parece súper chévere. También la detección de toxinas. Entonces, cuando yo necesito, ¿qué es una toxina? Al final de cuentas, es una proteína. Entonces, detección de toxinas para todo un montón de usos. Esos incluso son usos más allá de la medicina, también en agricultura y un montón de cosas, pero sí la detección de toxinas, detección de perfiles de resistencia, como ya lo hemos mencionado ahorita. A final de cuentas, muchas veces la resistencia, por ejemplo, en lo que son bacterias a través de los beta-lactámicos, es un mecanismo muy frecuente y adivinen qué, el Malditoff es capaz de detectar beta-lactamasas. Entonces sí, hay un montón de usos, básicamente todo lo que tenga una proteína y que se pueda identificar de alguna manera, el Malditoff, si no lo hace todavía, estoy seguro que eventualmente lo va a hacer. Al final de cuentas, la mayor limitación son las bases de datos. Yo necesito un computador que ya haya registrado cómo se ve un organismo con tal característica que me interesa. Una vez ya tengo eso, ya lo puedo comparar y puedo dar el diagnóstico. Si no tengo eso todavía, la prueba no me sirve. Pero eso es cuestión de tiempo, de que esas bases de datos se acumulen, crezcan un poquito más, que más hospitales y más centros médicos comiencen a adquirir este tipo de máquinas, este tipo de tecnología, y en un futuro esta probablemente va a ser una de las pruebas más importantes en la medicina. Entonces nada, espero que les haya servido este video. Si ustedes tienen más información, porque yo sé que hay muchas cosas de lado que crean que es importante, por favor déjenla abajo en la descripción. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.